Hola a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver composición de funciones, cómo se realiza, cómo se representa en diagrama sagital y cuál es la manera algebraica de representarlas. Primero vamos a definir qué es la composición de funciones para luego representar y calcular. La composición de funciones consiste en aplicar sucesivamente dos o más funciones. Por ejemplo, si yo tengo f y g, tengo dos funciones, yo puedo definir la función compuesta como g o f, o g compuesta de f, o puedo definir la composición inversa, que sería f o g, f compuesta con g. Es importante el orden de la composición de funciones porque eso indica qué función se aplica primero. Vamos a ver la representación en diagrama sagital de g compuesta con f. Voy a dar un ejemplo con dos funciones. Tengo f de x, 2x, y g de x es 3x más 1. Tengo tres diagramas sagitales. En el primer diagrama sagital coloco el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1 y el 2. En el de al medio coloco el resultado de evaluar los primeros en la función f de x. Y en el tercero es el resultado de evaluar los que están en el segundo diagrama, evaluarlos en g. Entonces, el menos 2 lo evalúo en el 2x y me queda menos 4. El menos 4 lo evalúo en el g de x, que es 3x más 1, y me queda 3 por menos 4, menos 12 más 1 es menos 11. Por lo tanto, ahí tengo la composición seguida de las funciones. Eso lo puedo hacer para cada elemento. Menos 1 por 2 me va a dar menos 2. Menos 2 lo evalúo en el 3x más 1 y me queda menos 5. Por lo tanto, g o f de menos 1, que era el valor del inicio, es igual a menos 5. Lo puedo realizar también con el 0. Por ejemplo, si yo aplico el 0 acá en el 2x, me va a dar 0. Y 0 evaluado en el g de x me va a dar 1. Recordar que la composición de funciones es una aplicación seguida de las funciones. ¿Sí? Acá yo estoy aplicando dos funciones seguidas. ¿Sí? Aplico la f y después la g. Por lo tanto, la composición queda con el nombre g o f, porque siempre se lee desde, se aplica desde lo que está más a la derecha hacia afuera. Voy a probar también con el 1. 1 por 2 es 2. Y 2 por 3 es 6, más 1 son 7. Así lo puedo hacer sucesivamente con todos los elementos que están en el primer diagrama sagital. ¿Para qué me sirve el diagrama sagital? Primero me organiza la función, veo qué función tengo que aplicar primero y además me da valores que yo sé que tengo que obtener cuando haga la representación algebraica. Por ejemplo, la composición g o f significa que a g, ¿sí? A g le tengo que aplicar f primero. Entonces, lo que voy a hacer acá es anotar g de x, que es 3x más 1, y bueno, el valor de la x tengo que colocar f de x, porque se cambia el valor de la x por el f de x. Y yo sé que f de x es 2x, entonces se reemplaza el f de x como 2x y resuelvo. 3 por 2x son 6x y bajo el 1. Por lo tanto, la composición de esta función queda como 6x más 1. Ahora, ¿cómo sé yo que esta composición está correcta? Puedo calcular para algún valor de g un valor específico. Acá estoy escribiendo de manera más bonita la composición de g o f. Llegamos al mismo resultado, 6x más 1. Y fíjense, si me acuerdo del diagrama anterior, el g o f de menos 2 era menos 11. Y si yo reemplazo el menos 2 en x, me queda menos 2 por 6 son menos 12. Más 1 me da menos 11. Entonces está correcto.
Para menos 1 me daba menos 5. Veamos, si yo reemplazo acá, 6 por menos 1 me da menos 6, más 1 me da menos 5. Entonces también está correcto. Y se verifica con cada uno de los puntos que aparecen en el diagrama sagital. ¿Sí? Por lo tanto, mi expresión algebraica está correcta, porque coincide con el diagrama sagital. Entonces, el diagrama sagital me permite verificar que lo que yo hice algebraicamente está correcto. Acabamos de calcular G o F. Vamos a ver qué pasa con F o G. F compuesta con G. Vamos a ver si es conmutativa esta operación. Si la composición de funciones es conmutativa o no. Entonces, tengo las funciones. G va a ser 3x más 1 y f de x es 2x. Entonces, a f le aplico el g adentro, ¿sí? Entonces, en el 2x, el x se reemplaza por g de x. Y g de x es 3x más 1. Por lo tanto, me va a quedar 2 por paréntesis 3x más 1, cierra paréntesis. Si multiplico, el 2 distribuye. 2 por 3 son 6x y 2 por 1 es 2. Entonces, f o g me queda como 6x más 2. Por lo tanto, si yo recuerdo que g o f era 6x más 1 y este es 6x más 2, por lo tanto son distintas. Entonces g o f y f o g son diferentes. Entonces no es conmutativa. ¿Ya? Hay algunas funciones en las que coincide g o f y f o g, pero son poquísimas. ¿Ya? Generalmente son distintas, por lo tanto no es conmutativa. Y para realizar su composición se realiza el mismo procedimiento que en el anterior, evaluando de manera algebraica una función en otra. Ahora vamos a representar en diagrama sagital la composición f o g y luego lo vamos a representar de manera algebraica, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, tenemos las funciones 3x y x cuadrado más 1. ¿Sí? Son funciones distintas, es un ejemplo diferente. Entonces, tengo acá mis tres diagramas. En el primer diagrama, el que está más a la izquierda, coloco números que yo quiera, ¿sí? Números que estén en el dominio. Y tengo que entender de que yo parto de izquierda a derecha. Por lo tanto, la primera función que voy a evaluar va a ser g, porque es la que está adentro de la f, ¿sí? Y luego aplico la f. Entonces, coloco g, que es x cuadrado más 1, y f es 3x. Si yo coloco el 1 y lo evalúo en g, me va a dar 2. Si coloco el 2 al cuadrado más 1, me va a dar 5. Si coloco 3 al cuadrado más 1, me da 10. Luego, el que está al medio lo evalúo en f, que es 3x. El 2 por 3x, o 2 por 3 son 6, 5 por 3 son 15 y 10 por 3 son 30. Voy a agregar un 0. 0 al cuadrado más 1 es 1. Y luego el 1 por 3 es 3. ¿Sí? Este es mi diagrama sagital. Yo tomo los números que yo quiera, la cantidad de números que yo quiera. ¿Sí? Pero esto va a permitir que yo pueda después verificar que la expresión algebraica que obtengo está correcta. Entonces, f compuesta con g está dentro de f, entonces el 3x, el x de la f inicial se va a transformar en g, ¿sí? 3 por g, ¿sí? Porque la x cambió. ¿Y g de x quién es? X cuadrado más 1. Entonces le coloco paréntesis porque el 3 multiplica todo lo que está en g. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado y 3 por 1 son 3. Y esa es la composición f o g de x. ¿Cómo puedo probar esto? Si yo tomo, por ejemplo, el f o g de 1, me debería dar 6. ¿Sí? Ahora, si yo evalúo el 1 en f o g, que es 3x cuadrado más 3, me queda 3 por 1 al cuadrado, 3, más 3 son 6. Entonces cumple la primera parte. ¿Sí? Si esto lo hago con todos los números que están en el primer diagrama, se va a cumplir, ¿ya? Porque la expresión algebraica es la correcta. Vamos a ver al revés.
¿qué pasa si calculo G o F de manera pictórica en diagrama sagital y luego la expresión algebraica? Vamos a ver si son iguales. Entonces, la función que está más a la derecha, como es G compuesta con F, va primero F, ¿sí? Y luego G, ¿sí? Van al revés, para que entiendan un poco. Tomo estos valores, 1, 2, 3 y 0. La función f de x es 3x y la función g es x cuadrado más 1. Entonces evalúo el 1 en el 3x, me da 3. 3 al cuadrado es 9 más 1 me da 10. 2 por 3 son 6. 6 al cuadrado más 1 son 37. Sigo con el 3. 3 por 3 son 9. 9 al cuadrado más 1 son 82. Sigo con el 0. 0 por 3 son 0. 0 al cuadrado más 1 es 1. Ahí tengo mi diagrama sagital para representar G o F. Ahora voy a ver la parte algebraica. Entonces, como G o F significa que G está compuesta con F de X, G, que era X cuadrado más 1, donde está la X voy a colocar F, ¿sí? Entonces, esa X va a cambiar por F de X. ¿Y quién es F de X? 3x, por lo tanto va a quedar al cuadrado más 1. 3 al cuadrado más 1 está en paréntesis, por lo tanto el 3 se eleva y eso es 9 y x cuadrado se mantiene más 1. Y esa es la expresión de G o F. ¿Cómo lo puedo probar? Si yo coloco el 1 me debería dar 10, ¿cierto? Entonces coloco el 1 ahí y me queda 9 por 1 al cuadrado, 9 más 1 son 10, por lo tanto cumple la composición. Ahora lo voy a probar con todos los elementos que están en el diagrama sagital de la izquierda. Con el GOF de 2 me tiene que dar 37. Entonces fíjense, 9 por 2 al cuadrado serían 36 más 1, 37. El 3 me quedaría 9 por 3 al cuadrado, 9 por 9, 31 más 1 son 82. Y bueno, voy probando que cumple para cada uno de los elementos, por lo tanto el diagrama sagital me ayuda a corroborar que la expresión algebraica que yo encontré está correcta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer una actividad, una práctica guiada. Yo tengo acá un diagrama sagital donde se aplicó primero F y luego G. Entonces yo me pregunto qué composición hice, ¿sí? Si está en ese orden, qué composición fue. Tengo los elementos del diagrama sagital del principio y tengo que ir evaluando. Por ejemplo, menos 5 lo evalúo en el X, me queda 2 menos 5. Menos por menos es más, me queda 2 más 5 son 7. Después el 7 lo evalúo en 10x y 10 por 7 es 70. Y así calculo para todos los valores que me faltan en las casillas que necesito. Por ejemplo, 2 menos 3 quintos. Bueno, 2 menos 3 quintos yo no lo puedo restar de manera mental, ¿ya? Bueno, si hay alguien que lo pueda hacer, genial. Pero yo acá igualo denominador y trabajo con fracciones. Entonces me va a quedar que el 2 partido en 1 es 10 quintos menos 3 quintos. Y 10 menos 3 son 7 quintos. Por lo tanto, al medio va 7 quintos. 7 quintos por 10. Entonces 7 quintos por 10 me va a quedar en 14. Simplifico el 10 con el 5. En el caso de abajo tengo el 2 centésimos, ¿sí? Me queda 2 menos 2 centésimos. Ahí también igualo denominador, le coloco un 1 abajo al 2 y amplifico por 100 la fracción. Me queda 198 partido en 100. Y luego ese 198 partido en 100, o 198 centésimos, lo multiplico por 10, simplifico, y me queda 198 décimos. Ahora, ¿qué composición hice acá? ¿A qué composición corresponde? Si partí con F y termino con G. Entonces es la composición G o F de X. A G le apliqué la F. ¿Sí? Aplicamos F primero y luego G. ¿Cuál es la expresión algebraica de esta composición?
Bueno, ahí tenemos las expresiones algebraicas de cada una, por lo tanto tenemos que hacer la evaluación y hacerlo de manera ordenada. Lo voy a hacer acá al lado. Entonces, g era 10x, ¿cierto? Entonces, como g es 10x, la x del g se cambia por 2 menos x, que es f. Multiplico por 10 a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis, me queda 20 menos 10x. Y esa es la expresión de la composición g o f. Insisto que en estos ejercicios es súper importante el orden. No da lo mismo evaluar una función primero o la otra, ¿ya? Por lo tanto es importante su orden y que entiendan lo que están haciendo. En resumen de la unidad, bueno, tenemos que las funciones tienen un conjunto de las preimágenes x y tienen un conjunto y, que es donde están las imágenes, ¿cierto? Cuando yo las represento en diagrama sagital. Se pueden representar en tablas, en máquinas, en diagramas sagitales y en gráficos en el plano cartesiano. También se puede representar la inversa. Para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva, ¿ya? Significa que tiene que tener dos características, que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿ya? Todas las funciones que son biyectivas tienen inversa. Es una condición única. También tienen dominio y recorrido. ¿Sí? Las funciones, yo tengo que tener bien definido su dominio y su recorrido. Y el gráfico de las funciones inversas es simétrico con respecto a la recta y igual a x. Y eso en síntesis de la unidad. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya quedado más claro el tema de la composición de funciones. Y con esto terminamos la unidad número 1.